Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Juego de Dos, Conexión Oviedo, que nos va a llevar hasta las 11 de la noche más o menos, y vendrán los compañeros del Sporting con Conexión Sporting. Más contentos hoy, evidentemente, la gente del Real Oviedo con su victoria ayer frente al Albacete, y más tristes los del Sporting de Gijón tras su derrota el pasado sábado. Lo analizamos todo. Bueno, pues con nuestra gente habitual. Estará la jornada del GEME. Hoy vamos a tener la pizarra de los técnicos, vamos a tener una nueva sección. Va a estar por un lado Pedro Luis, es técnico del Real Oviedo junto con aquel equipo con Rivas, estaba en concreto. Va a estar también Marco con él. Vamos a tener la entrevista en la cual va a estar Saúl Berjón, entrevistado por Pedro Ayongo. Vamos a tener también esa radiografía que hacemos con el Piraña, y que lo estoy temiendo porque lo he visto por ahí con alguna cosa extraña. Me da la impresión de que quiere volver a comentar algo, bueno, pues con Joaquín, con Conexión Sporting. Vamos a estar, los aficionados van a estar en su tertulia, y va a cerrar Marco con el análisis habitual que hace del próximo rival, del Girona, el domingo en el Tartiere a las 6 de la tarde. Lo analizamos todo tras una semana un poco convulsa, un poco agitada con la destitución del señor Joaquín del Olmo. Esto es Juego de Dos, empieza la jornada del GEME, sentamos aquí al GEME, sentamos aquí a Fierros, me voy hoy con ellos y estaremos coordinados por Pablo Sánchez y Radio Marca. En un momento damos comienzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos en esta Conexión Oviedo, en una jornada en la que podemos contar buenas noticias. Han sido pocas, pero esta es una de ellas, y ojalá que de aquí en adelante se multipliquen estas buenas noticias en el Real Oviedo, porque ayer vencía al Albacete en el Carlos Belmonte por 1-2, con una segunda parte bastante buena, mejor que la primera, que consiguió remontar un partido que se lo había puesto muy complicado al inicio. Empezamos esta primera de las secciones, la jornada del Gemelu, y ya le damos la palabra directamente al Geme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy bastante bien, bastante bien. Continuamos con las presentaciones. Carlos Rodríguez, director del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues gracias al Geme por invitarme a su programa, o invitarme a su sección, y encantado de estar con dos personas veteranas, veteranas como son tanto el Geme como Fierros, ¿no? Y cerramos el turno de presentaciones con Fierros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues una vez realizadas ya todas las presentaciones, vamos a hablar de la actualidad del Oviedo, pero antes del partido de ayer vamos a hablar de una noticia que sucedió la semana pasada, que la conocíamos el pasado martes, como es la salida de Joaquín del Olmo del Real Oviedo, un hombre que tampoco sabía muy bien qué funciones estaba desempeñando, porque tenía un puesto de influencia en todos los sectores. Lo primero, trasladarte a ti la palabra. ¿Cómo viste esa noticia, esa salida de Joaquín del Oviedo? Aquí hace 2 semanas dije que cuando echaron a aquel entrenador, ¿cómo se llamaba aquel? Bueno, Sergio Gea, del Oviedo. Decía que era entrenador. Sí, Sergio Gea. Dije que tenía que marchar de Gea y todos ellos. La pena es que marchó nada más que porque tenían que marchar los demás. Se marchó del Olmo, tenía que marchar el presidente, que lo oigo yo decir el otro día, porque claro, a mí las cosas del fútbol, después de tantos años, de tanto mirar para el fútbol, ver cómo hacer la gente, lo que tiene que hacer la gente de abajo, eso dice que tiene que trabajar. Yo mi puta vida vi a un presidente del Oviedo, de los equipos grandes, que trabaje, y es mentira, van allí
van allí, algunos a presumir, y otros presumen y pierden su dinero, y otros van a ganchar el negocio de ellos, pero es que ahora encima estos ganen dinero, no sé cómo, pero ganen dinero, ¿no? No oye como antes. Yo, por ejemplo, tengo que acordarme de Pedrito. Ese sí que trabajaba. Menéndez, Pedro Menéndez. ¿Hablas de Pedro Menéndez? Pedro Cuervo, uno del Pumarín. Ese perdía el dinero porque trabajaba, porque eso se le entra. Pero estos otros de arriba, esto mentira, son olfantes de la puta federación, de la española, de la FIFA y de todo, que está apoyando este fútbol de trampa. Bueno, en teoría, por lo menos en las cuentas oficiales, el Consejo de Administración del Oviedo no cobra, es un puesto de forma altruista. Pero yo creo que además, no sé qué opinará el resto, cuando el otro día habló Jorge Menéndez Ballina, que estaban trabajando, yo creo que se intentó traer al experto en Big Data, a un experto en análisis de los rivales. ¿Pero para qué? Bueno, de apoyo al cuerpo técnico. Como vamos a seguir hablando, los rivales, lo único que hizo el otro día el Oviedo fue, que ya se lo dije a Javi Rozada, y todavía faltan y por poner de titulares, faltan y dos. Entonces con esos dos que va a poner, que ya lo dije aquí muchas veces, que son Edu Cortina, con Lolo, Edu Cortina, Borja, ayer fue el mejor. Claro, Saúl Berjón, ya sabes que siempre dije que si quiere lo máximo. Y de momento está queriendo. Exacto. Últimamente. Pero puede jugar todavía mejor todavía, como media punta. Y ese es un puesto que lo tiene que usar un señor que juega en el Vetusta, pero vosotros ni aquellos no quieren ver, lo ve este señor y lo veo yo, Ricky, y no me da vergüenza decirlo, con esos, el Real Oviedo, el día que eche a Cristian, que eche a José Lu, y que eche al otro delantero, y use los dos del Vetusta, que me gustó, el Negrín es el otro. Sam Oven. Tiene todo, pero es un jugador impresionante. No puede bajar el domingo, vamos a jugar contra el Sporting. No, juega en el Oviedo. Y acompañado de reserva, Steve. Y el medio del campo que él tuvo en el Vetusta, pues si no, lo va a pagar. Porque con los jugadores del Real Oviedo, que presumen de profesionales, porque cobren, nada más que hablen de profesional. ¿Tú sabes lo que es ser profesional? Cobrar. ¿Entiendes? Y los que no cobren pueden subir al Oviedo, fijo. Lo dice el Gemelo. Ahora a vosotros toda la tarde. Seguimos hablando y conociendo más opiniones de la salida de Del Olmo. Fierros, ¿cómo lo viste? ¿Te sorprendió? Bueno, estaba siendo muy cuestionado en las últimas fechas. Ya como que decía el Gemelo, cuando cambiaron de entrenador ya había mucha corriente de que tenía que marcharse también él. Yo creo que se quemó demasiado. El Gemelo decía que no sabía qué estaba aquí haciendo o tal, pero él era el representante del máximo accionista y entonces él era todo, era el que todo pasaba por él, porque entonces en esos momentos ni los consejeros, ni el presidente, ni demás tenían casi ni voz ni voto. Entonces vamos a ver lo que pasa ahora. Yo creo que él vino aquí cuando vino, hace 5 años y hizo 5 años me parece, sí, en enero, había dicho que en 5 años el Oviedo estaba en primera. No se cumplió el objetivo que se había marcado, que la gente lo creía que a largo plazo y creía que se tenía que llegar mucho antes, no se llegó, y él fue una cosa que se marcó fue que en 5 años, y lo dijo en la presentación, el Oviedo tenía que estar en primera división. 5 años no se cumplió. Yo creo que se quemó demasiado, era un cargo para quemarse mucho, estaba en el foco de todas las miradas y siempre, y bueno, pues que se cambie algo, que venga otra persona con otra función distinta, que si tiene que venir una persona para hacer la misma función, pues no sé, si el que venga para hacer esa función, que dice que más bien es una función de tipo económico, el que viene ahora, el que está aquí ahora y tal, que era una función en la que él no desempeñaba ninguna tarea, pues a lo mejor puede desempeñar la misma que desempeñaba él, de tener atados todos los cabos y saber las cosas cómo iban y demás. Bueno, para mí se quemó mucho. La gente ya estaba un poquitín cansado de él y yo te digo la verdad que hace muchos años que desde que vino que lo conozco, nunca tuve amistad con él. Buenos días, buenas tardes, pues, según lo encontrase y él a mí lo mismo y demás. Habría mucha gente que a lo mejor era mucho más allegada a él, yo relación ninguna.
Si te tuvieses que quedar con algo, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿qué me dirías? ¿Cuál es lo mejor o qué es lo mejor que ha tenido en estos 5 años del Olmo y qué ha sido lo que más has echado en falta? Yo creo que ni una cosa ni otra. Es decir, que la labor de Del Olmo fue la misma de siempre, desde que llegó hasta que se fue, y el Oviedo, pues lo único que, estando él aquí, fue cuando se ascendió a la Liga de Fútbol Profesional, que fue un hito, pero de ahí en adelante pues se estancó un poquitín la cosa. Y una cosa que yo vi de muchos años acá era los muchos cambios que se hacían todos los años en la plantilla, demasiados fichajes, demasiada gente de relleno, y que se tuvo que pagar a muchos jugadores porque por objetivos que se les marcaban, renovaban y demás, y hubo en estos últimos 3 años, se marcharon 8, por lo menos jugadores, de 5 a 8 jugadores, que hubo que pagarles para que se fuese. Y para mí eso es negativo. Bueno, te queda saber o conocer tu opinión. No sé si, como Fierros, crees que en esos momentos, o pecar un poco de optimismo, hablando de 5 años en primera, incluso cuando se había marchado Egea, hablando de un entrenador de primer nivel, con experiencia, que haya llegado Hierro, no sé qué ha sido lo mejor, lo peor y cómo valoras esa salida. Sí, yo creo que evidentemente lo que está diciendo Fierros, su mayor acierto evidentemente es rescatarnos para el fútbol profesional, que llevamos años intentándolo. A partir de ahí, bueno, se han tomado buenas decisiones porque han venido buenos futbolistas. También es muy difícil, entiendo, Fierros, acertar en todos, pero ha habido buenos futbolistas. Donde creo que más posiblemente haya podido fallar ha sido en el tema de entrenadores, y me explico. La sustitución de Gea, por ejemplo, el primer año, ya hablamos del fútbol profesional, por Generelo, fue una apuesta excesivamente arriesgada. La no presencia de Ibanania y el hecho de haber subido de forma tan repentina, por ejemplo, a Robles, hizo que al final quemásemos a los dos y tuviesen la salida. No parecía muy acertada darle el capricho aquel a Fernando Hierro. No fue acertada tampoco, entiendo, la llegada otra vez de Egea cuando había un hombre en el filial que reclamaba ese puesto de forma insistente y con buenos argumentos, como se está demostrando ahora mismo. Y luego hay una parte que evidentemente ha acabado de quemar esa historia, y es que el Oviedo tenía una seriedad absoluta en el tema económico y parece ser que este año íbamos un poco retrasados. Ten en cuenta una cosa muy importante: han ocurrido noticias desagradables en el mes de agosto, con la fichas, no poder, sí, efectivamente poder inscribir a todo el mundo para los primeros partidos. En el mes de septiembre hemos tenido la destitución del entrenador, y en el mes de octubre hemos tenido la destitución del presidente. En lo que me estás hablando, yo espero y deseo, por lo que está comentando Fierros, que era de vez en cuando una postura excesivamente presidencialista, entiendo, que los que estén ahí empiecen a ejercer sus funciones. A mí me gustaría ver el presidente ejerciendo de presidente, y me gustaría, por decirte algo, ver al secretario técnico ejerciendo con total función y con total independencia su función. Es imposible que a un secretario técnico lo primero que le impongas es un entrenador. Es una barbaridad. Geme. Vamos a ver, que yo no estoy de acuerdo con usted, pero en un momento... ¿Pero con el señor Fierros o conmigo? Mejor con el señor Fierros. De otra forma, dígame. Yo lo que digo, el Oviedo, con la entidad que tiene el Real Oviedo es lo máximo. Eso está claro, no hace falta que venga nadie de fuera. De hecho, fue un pecado mortal de 4 que empezaron ahí a dar vueltas a eso. En Oviedo hay suficiente gente. Mira, simplemente, si hacemos una pequeña directiva con los equipos que hay por aquí cerca de Oviedo, con los principales, 1, 2, 3, 4 de cada equipo, el Oviedo está arriba, y no hace falta volverse loco con los perros. Es que estamos hablando de unos perros, de unos jugadores que vienen aquí. No, mira, el que cobra con consentimiento de estos señores directivos, que son malos directivos. Estos no se pueden comparar a ningún directivo de ni Beltrán, ni Pedro, ni José Antonio, ni ninguno de los de tercera división, pero en nada. ¿Qué saben esto? Ni saben fichar, ni saben nada. Están en merced de los intermediarios, en jugadores que vienen de jugar de 10 equipos. Y 12 equipos, y otros que hasta juegan aquí un año, al año siguiente, pum, para casa, otro y otro. Eso hubiese puesto una junta directiva de aquí, pero y estaba solucionado. Una cosa. Sí. Geme, el máximo accionista es el máximo accionista. Y está a muchos kilómetros de aquí. Entonces tiene que tener una persona que fiscalice, que... Pero si no hubiese ese máximo porque ya accionista, sabes ¿qué tú pasaría? que el ojo del amo engorda el ganado. Entonces,
es lógico que Carso tenga aquí una persona en el Oviedo que sea el que lleve las riendas y el que fiscalice y el que esté en contacto Fundamentalmente los ingresos y los con gastos. México y todas esas cosas, sí. Pero un tema muy importante que él se escapa, porque está contando una cosa que todos los presidentes que él ha tenido, dice que son buenos presidentes porque han tenido una virtud que la ha tenido, por ejemplo, por decirte algo, Santiago Bernabéu, o que la ha podido tener Carlos Tartiere, y era que cuando acababan las temporadas y había un déficit, pues venía ese señor y ponía el dinero. ¿Entiendes? Y eso es lo que ha hecho el Grupo Carso, por ejemplo, este año. Que hay un déficit y va a llegar él y va a poner el dinero. O sea, que le quiero decir que los dineros en el fútbol, usted sabe que son muy importantes y que hay que cuadrar un descuento. ¿Hay que cuadrar el descuento, sí o no? El dinero no lo sé muy bien. Pero hay que cuadrarlos o no. ¿Usted cobraba sí o no? Sí, yo cobraba. Pues pero de algún lado hay que sacar ese dinero, ¿o no? Yo cobraba como entrenador. Hombre, pero claro. Yo tuve un equipo, 27 años, que salieron jugadores internacionales, que no lo va a sacar ninguno de esos que hay, ninguno. Internacionales. Y yo ni cobraba a los niños ni cobraba nada. Me lo iba. Era un equipo juvenil. Sabía, Era un equipo juvenil. ¿Y qué? Pues nada, que el fútbol profesional. Pues que el equipo. Y después voy a ver el juvenil de los Oviedo y no sale ninguno. Es una vergüenza que no salgan. Es una vergüenza de unos tipos que se llaman directivos. Que tienen que armaron la bolera. El fútbol profesional jodió a todo el fútbol, a todo. Porque llegan allí, y ahora los niños los cogen, pum, pum, el Oviedo, hablamos del Oviedo o del Sporting, tú quieres jugar, pum, y después nomás que se fijen en ellos, cuando hay miles y miles de niños practicando. Eso es una vergüenza de los dos equipos que son, los directivos son unos tristes. Estos y los de Gijón igual. Bueno, por cerrar un poco este capítulo y antes de ponernos a hablar del partido de ayer contra el Albacete, que yo creo que son buenas noticias lo que tenemos que relatar a continuación, es la decisión, porque se ha ido del Olmo, pero no ha venido nadie para cubrir su puesto. Sí que es cierto que Federico González ha desembarcado en el Oviedo, pero lo ha hecho de forma temporal, como él mismo lo ha confirmado. Pero es un experto en la gestión económica y me imagino que vendrá a pulir esos pequeños desperfectos que hubo para no poder inscribir a los jugadores, pero se supone que después se va a marchar y esto va a empezar a funcionar de otra manera porque no va a haber ningún del Olmo, en principio. Pero ahora mismo, y me permitís un segundo, las flechas van en sentido contrario. Los ingresos están yendo por un lado y los gastos están yendo por otro. Y entonces, como dice Fierros, hay un dueño que dice, no, espera, yo estoy lejos, pero tengo que, mi obligación es fiscalizar fundamentalmente esto. Y eso es lo que le hay que pedir fundamentalmente al Grupo Carso, que sea inflexible en cuanto a poder fiscalizar de forma contundente eso. Pero a partir de ahí debe dejar a una serie de profesionales, como reclama el GEME, en materia deportiva se nos ha escapado mucha gente muy válida que tienes que dejar desarrollar su función. Y vuelvo a decirte lo mismo, que presidente haga de presidente, que consejeros hagan de consejeros, y en materia deportiva, que la gente que elijan, cercana a la región y muy oviedista, pueda desarrollar su función. Sí, bueno, que los títulos que tienen o los cargos que tienen no sean simplemente en el papel. Que están mal dados. No están mal dados, que han tenido sus limitaciones los menos y es verdad. Para estar ahí chupando de la guitarra y punto. Que no se trata de chupar, que no se trata de chupar. No, hombre, no se trata de chupar. Bueno, que tiene que hacer... Si no chupen, viven de puta madre. Bueno, no viven como el de Covadonga, ni el de las Torres, ni el del otro, ni del otro. Ahí vienen los perros de delante y... Pero eso no es ahora. Don Eduardo, no es ahora. Eso fue toda la vida. Usted lleva 68 años en el mundo del fútbol y el Oviedo siempre ha sido el Oviedo, el Sporting es el Sporting y el Astur siempre ha sido el Astur. Pues esa diferencia, y no la hubo siempre. Y no la hubo siempre. Y no hubo esa diferencia siempre. Eugenio. Pero hubo esa diferencia siempre entre el grande y el pequeño, ¿sí o no? Sí, hombre, siempre. Bueno, hablamos Fierros, pregúntele usted a Fierros si ha habido la diferencia, ¿sí o no? Hombre, es lógico. Siempre hubo equipos grandes, siempre hubo, las categorías están siempre para algo. Coño, claro, y las masas sociales no es la misma de un equipo de estos como el Sporting y el Oviedo o un equipo de segunda B o tercera división. No vamos a comparar el Marino Luanco cuando Luis Gallego dijo que era el segundo equipo de Asturias porque él estaba en segunda B y el Oviedo estaba en tercera. Sin embargo, la masa social del Oviedo era muy superior, el presupuesto del Oviedo era mucho más grande y claro, eso no tiene nada. Fierros, pero yo lo que quería decir y termino era esto, que esos señores son los menos sindicados. Porque antes, un presidente de los de antes se jugaba la plata, los duros.
Y ahora se la sigue jugando. Pero todo Ahora cambió. Y ahora se la sigue jugando. En esta vida todo cambió. Se la sigue bueno, jugando. bueno. No tiene nada que ver una cosa. O sea, uno de los Yo problemas cuando fui a del la señor escuela de llevaba la pizarrina y tal con el pizarrín y todas esas cosas y ahora llevan Ya. tablets y cosas de Uno Ahora- de los problemas del señor del Olmo es decirle a su jefe: oiga usted, hay que inyectar más dinero porque esto no cuadra. Y ese es un problema en el cual Uno- se investiga Uno por de qué los no cuadra. Uno Pero de si es que no los hay más. desfases es que hay muchos menos abonados que había anteriormente. Y yo creo que es Hay un menos poco... abonados, hay poco, menos ingresos por Mira, ahí publicidad, está, efectivamente. menos ingresos en la camiseta, Claro, menos claro. entrada. Bueno, hay una serie de cosas que pueden ser Pero la mejorables. inyección por abonados, hacerse abonado del Oviedo, hay mucha gente que Pero ya hay que lleva tener muchos directivos años, como era lleva muchos años Adolfo, joder, Adolfo, viendo que que ponía. la cosa no funciona, que no se sube a la primera división, y entonces hay gente que va echándole para atrás. Y otra de las cosas que trae consigo este fútbol moderno que tanto estamos en contra de él es todos esos horarios que hay en esos partidos jugándose a la misma hora que los pequeños, y que entonces hay mucha gente que ve al Madrid, ve al Barcelona y tal, y entonces después no va a ver Sí, al pero Oviedo, contra eso claro. realmente ahora mismo Claro. no se Pero puede yo, no atacar. obstante, mira, Y comentaba, los les horarios, comentaba, les y los comentaba antes- horarios y los días, les ¿eh? comentaba antes de entrar una cosa que hemos comentado el otro día en la radio, una cosa que a mí me ha producido muchísima desilusión. El partido del Tenerife, yo recorrí no menos de 10 bares para ver al Real Oviedo, porque estaba el partido del Barcelona. Estaba el partido del Barcelona y el Barcelona no se estaba jugando nada, caballero. Se estaba jugando una fase de grupos, bueno, pues más o menos. Pues hay algo que el Oviedo está tirando un poquito menos de lo habitual. Mira, podemos ir a ¿Estamos de comer acuerdo? a casa Ramón. Siempre Estamos podemos de ir a puta comer a... madre. Es uno de los Mira, grandes, cuando, claro que cuando sí. acabe- cuando- Claro que cuando sí, acabemos cómo no. aquí la tertulia, vamos a acabar de cenar. Vamos a cenar. Invito yo, pago yo. Ahí está. Hablo con Ramón y que nos gestione una mesa. El Marca Antonio. siempre tuvo dinero. Mira, el Marca, ahí no hay problema. Bueno, Bueno. vamos a hablar, si os parece, del partido de ayer. Así un poco comentarme qué visión habéis tenido, porque, Geme, yo el otro día estuvimos hablando y saliste un poco triste, un poco por esa imagen del Oviedo frente al Numancia con ese empate a 1. No sé si mejoró esa sensación con el partido de ayer. Bueno, quiero decir, ya sabes que lo dije aquí, que yo soy de los que lo tiene que poner, se lo dije a él, se lo dije a él también, no, yo no me escondo para nada. Yo creo que la salvación del Real Oviedo está en el Vetusta, en los 4 que pasaron allí, que los veo yo jugar. Ahora tiene poco el Vetusta, pero aparte de esos que tenía él, que pasaron todos. ¿Cuántos ahí, jugaron ayer? Ayer jugaron 2, me parece, ¿no? Si ponemos a Lolo y ponemos a Borja, y ponemos a Borja, ya son 3, Quiero- de los que usted ¿eh? solicitaba. Que si ponemos ya hay unos cuantos. No, Ayer todavía- había 3. no, pero- pero Y usted Viti en el banquillo. Quiero Jugó, de- no, pero- quiero- pero a usted que- le gusta un futbolista que no acaba de Quiero explotar. decir que en el fútbol y en la vida los complementos son vitales. Y este señor, entrenador del Real Oviedo, Rubillo jugando con Lolo, muy bien, Edu Cortina y aquel señor. Pero es que fue Edu Cortina y jugaba Borja, entiéndelo. Y esos 4 que he nombrado ahora yo son vitales para que el Real Oviedo suba. Escucha, y encima hay un año que ya se lo estoy reclamando a él. En un principio creo que él fue el que se equivocó cuando no lo quiso por Vetusta y empezó a la aventura. Y en el fútbol las aventuras hay que correrles. Es igual que marchó a Tineo, que ahí fue donde yo vi, hostia, mira donde hay uno bueno. Pero el más listo de la pradera, sin perres, y el mismo Orán, aunque la gente de Oviedo no lo Luis Gallego. Luis Gallego. No lo pueden ver porque era listo y ya sabe dónde hay un jugador y pone a buscarlo. Yo te puedo Y de ahí para allá. confirmar lo que tú estás diciendo. Yo Espera un no momento. quiero saber nada. Mira, el Real Oviedo necesita seguir poniendo a Lolo solo en el medio campo. Lo siento por Jimmy. El día que Lolo no esté, juega Jimmy. Siempre un medio centro. No se puede haber dos. El equipo que juegue con los medios centros defensivos no tiene nada que hacer. El Real Oviedo, cuando ponga a Edu Cortina, tiene que quitar por descontado que si Tejera, si Tejera, No es de tu gusto. Está vosotros, claro, ¿no? vosotros sois unos de los que dais premio. Pero yo creo que tiene muy poco Premio que de Tejera hacer. es del año pasado, no sé si Enseguida, ese Tejera lo van a quitar. Lo van a quitar enseguida, porque el Oviedo necesita un medio de ataque moviéndola mejor, y eso lo hace Edu Cortina y Ricky, y que siga jugando Berjón como está. Si Berjón podía ser, yo creo que está, bueno, no puede se pide nada porque sabe driblar, sabe regatear, y todo eso, esos jugadores que hablo yo son porque saben encarar.
driblar, regatear y dejar uno atrás. Eso es lo más importante del fútbol. Y los dos de arriba que pongo, si José lo dijo, oye Morena, mira, no, vamos, por lo menos toma los perros y ahorramos en jamón, no jodas. Dos temas muy importantes. Sí. Primero, el míster, yo te puedo asegurar que es plenamente conocedor de lo que tiene abajo, plenamente conocedor de Ricky, es plenamente conocedor. Lo que pasa es que Geme, a él le gusta muchas veces cuando tienes el balón, pero a veces yo creo que descuida cuando no lo tienes. Y entonces, tú no te preocupes que lo va a tener siempre. Lo va a tener siempre. No. Eso no es tan sencillo. Pero es conocedor. Edu Cortina, y lo sabe, es que lo sabe. Sí, él es conocedor de todo lo que tiene. Tarda en mover el banco porque hay que ir con cuidado, porque los jugadores profesionales, pues eso es un rollo que tienen. Pues yo soy profesional, en teoría son todos profesionales, hasta los que estás mencionando. Lolo es profesional, Jimmy es profesional, Cortina también lo es. Eso. Pero son los de abajo son unos profesionales. Sí, hombre, cobran menos, es lógico, sí. Y nosotros, presión. Sí. Ayer, el detalle que yo vi ayer, yo no voy a hablar más, nada más que esto. Bueno, hombre, escucha. Pero es la tercera vez que lo dice usted. El detalle de Lolo que vi yo ayer. El de subir a rematar cuando no llegó el 9. Al principio de la segunda parte. Cuando no llegó el 9. Quedó durmiendo allí, en el medio campo. No, el que quedó durmiendo fue el 9, que no llegó. Que debería de haber llegado el 9. Bueno, Fierros, visión del partido. Yo creo que ayer el Oviedo tuvo mucho mérito. En principio faltaban los dos que habían metido el 80% de los goles del equipo, no estaban ayer en el equipo. Pero bueno, a mí me hace mucha gracia que ahora el carro con el nombre de Borja Sánchez debe ser un carro muy grande porque está subiendo una cantidad de gente a él, no sé cuánto. Aquí, y otras veces que vine, y se puede sacar por ahí los programas, he dicho ya hace 2 años que no me explicaba por qué Borja Sánchez no estaba por lo menos entrenando con el primer equipo, porque calidad tiene para exportar. Y ayer, el gol que se fabricó un gol de la nada, porque aquella pelota que le llegó a la frontal del área, le pegó con toda la intención, y no era un balón para meterlo a portería, era un balón a lo mejor para hacer algo con él, intentar entrar en el área, pero la vio como lo ve el fútbol y la metió dentro. Me llama la atención porque ahora ya lo comparaban en la radio con Dubovsky y tal, pero no sé, gente que normalmente no va a ver los partidos de Vetusta, Carlos? Ese es el daño que le ha hecho el anterior entrenador al Real Oviedo. Claro. Le ha hecho bien en algunas cosas, pero fundamentalmente... Porque con Anquela, el primer año de Anquela, ni entrenaba con el primer equipo. Por eso te y mira que subió jugadores arriba a entrenar, y yo siempre lo dije, y lo dije aquí, porque yo como tengo 73 años, estas cosas no me las callo. Es decir, que digo lo que pienso. Pero esa es la gran herencia que nos dejó Anquela, es que en un momento dado este crío se podía haber marchado, y sin haber visto yo es que esa no sé, joya que tiene... Lo vi hasta... que son 4... Bueno, pero sí, perfecto, pero como tú dices antes, este es el que más se le ve por aquello del desborde, por aquello del... Sí, señor, y los pases de 30 o 40 metros, y el moverse por el campo, tanto por la izquierda, por la derecha, por el centro... Pero me vas a decir una cosa, porque yo ahí tengo mucha información de mucha gente, incluidos vosotros. El Borja que se está viendo en el Oviedo seguramente no sea el mismo Borja a veces que el de abajo. Es decir, tú estás diciendo, a ver, aquí está jugando incluso al principio con el freno de Manu Chao, con el freno de Manu Chao. Yo hablo de pelea, de lucha. En el Vetusta estaba jugando más a su aire porque era un jugador para hacer esas cosas. Bien. Y ahora está más circunscrito a unas funciones. Pero el Vetusta estaba igual que los otros, era un complemento de equipo estupendo. Posiblemente, no sé qué opináis, una gran parte de cómo está ahora Borja la tiene el entrenador. Que quizás si no hubiera subido Javier Rozada y si hubiera llegado cualquier otro, este papel destacado que está teniendo Borja no lo tendría. Porque Rozada es un entrenador que uno necesita de otro. Uno necesita del otro. Ayer alababa el trabajo que hizo en el partido de ayer, pero también no le daba un tirón de orejas, pero sí le decía, pero no has hecho nada, tienes que trabajar porque cada domingo hay un examen. Pero bueno, vamos a ver, ese entrenador, yo aquí lo dije, tú ya fuiste entrenador gratis al nivel que alcanzaste con ellos. ¿Entiendes? Porque si tú vas a ver el Vetusta que vi yo ayer, y este señor, es que vosotros no vais a lo... ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted dónde vamos nosotros? ¿Qué sabe usted la información que tenemos nosotros? Vamos siempre los mismos. ¿Qué sabe usted la información que tenemos? Ayer había como 350, los 250 que van normalmente y los 100 que vinieron aproximadamente con el Racing de Ferrol. Es que yo no fui ni a verlo, llamé a este señor por teléfono y a Riesa y tal, oye, y pregunté, oye, ¿y ya que el defensa de izquierda no pega mal al balón la golpea bien?
Pero hay una cantidad de ellos que vienen con 20 y pico años. ¿Quién trajo a esos? ¿Dónde están los chavales de Asturias? Ese Los era, juveniles. ese era el francés, Pierre. ¿Y el francés? Sí. Me cago en mi macho, eso claro. No aguanta, eso no se puede aguantar. Al entrenador, Había 4 asturianos. al ayer en la entrenador, pista, yo ¿eh? estoy a favor de él. Pero que si igual que puso a 2, tiene que seguir tirando de la rueda, que con esos, el Geme, ¿sabes lo que dice el Geme? Que con esos vas a subir a primera división, un entrenador a primera división, porque tiene carácter y creo que tiene cojones para quitar. Yo digo aquí porque no me gusta. A mí no me gusta mucho ni el defensa izquierda. Vamos a ni el hablar defensa ahora derecha. de esos Claro. jugadores que pueden estar señalados. Pero lo Ah. primero, una pregunta para los tres. Ayer también hay que ensalzar la labor del míster, porque tras una primera parte en la que quizá el gol vino en una de las únicas opciones del Albacete, una acción aislada con 2 errores, uno de Carlos y otro de Mosa, en la segunda parte con ese movimiento que hizo de introducir a Juanjo Nieto, Omar Ramos al banquillo ¿Por qué y se le- Sangali hacia arriba, ¿Por qué se el le equipo paga cambió. ¿Por qué se le paga a un entrenador? No, Pero simplemente ¿por qué que no- ¿Pero por qué se le porque paga? sepa leer los domingo- partidos. el domingo, ¿por qué se le paga? Porque sepa leer los Por- partidos. No, por Acertó- tomar decisiones. acertó Por con los tomar cambios decisiones. ¿O falló al hacer la alineación? Claro. Bueno, él mismo dijo... A ver, vamos a ver, Fierros, evidentemente tú lo primero, tú visionas un partido, tú sabes cómo quieres jugar y cómo supones que Yo- va a jugar el rival. Yo a Por Sangali tanto, eso no... no lo veo de lateral para jugar fuera. Bueno, Yo a es que Sangali no es lo veo cierto- lateral para es jugar cierto fuera. que A lo alejarlo mejor de- a jugar en casa, sí. En estos momentos, alejarlo de la portería Claro. no suele ser... ¿Qué dije no yo suele la ser buena semana medida. pasada de Pero- Chihuahua? De Geme pide lateral. turno. De lateral, que es Pero Chihuahua. este señor no era ¿Que el le que no gustaba iba a de hablar. extremo? ¿Qué? Este señor. ¿Que te gustaba de extremo o de lateral? ¿Lo dije o no? ¿Y qué te pareció Juanjo de lateral A ayer? mí calidad. Bueno, ¿Qué os pareció? Ese Juanjo, yo no tengo nada contra Juanjo ni contra nada, pero creo que al Oviedo, como ese Juanjo tiene los 3 que tiene, y hay uno que lleva de la era buena de Ugarte, que ayer cuando estuve viendo el partido yo, dije yo, este Ugarte se está equivocando. Ahora quiere parar, cree que ya la modelo, no ya que el guaje que cuando estaban los otros mejores hacía lo que había que hacer, fijar al contrario y hacerlo bien. Ayer ya lo vi yo. Don Pablo, no sea usted ventajista. El señor Nieto ayer estuvo bien, tan mal como estuvo en los partidos anteriores. Sí, pero tan pero mal bueno, como estuvo en pero los partidos al igual que en anteriores. los partidos anteriores se le criticó, creo que es No justo. estuvo bien, No, no, estuvo que bien. Es criticar justo no. hablar Estuvo bien, positivamente había que darle de un ayer. periodo de adaptación. Y un chavalín que viene aquí, pero como ese hay muchos. Pero vamos a ver, por ejemplo, el saque de banda que hace en Falló. Mirandés puede ser, es una barbaridad para el fútbol. Eso se Bueno, aprende en infantiles, no. Ahí Bastante. tiene el Oviedo. Te quiero Claro, decir, sabes. correcto ayer, evidentemente, correcto ayer. Vamos a ver si buscamos un si le dan equilibrio. continuidad. Estamos en los extremos, vamos a ver. La última que estamos Yo prácticamente creo fuera que de no tiene tiempo. continuidad ese guaje en el Oviedo, en poca. A ver, veremos el próximo partido. Pero la última que ya Por estamos cierto, fuera de tiempo. Diego debería de tener también récord. Parece olvidado en Sí, esto, que lleva pero unos cuantos partidos esperemos sin y convocar. deseemos que Yo también sigo insistiendo. logre su hueco. Pero tú, yo sigo insistiendo en Diego, que parece que de todos los que estoy viendo, es mejor. Yo he hecho Bueno, en falta la- a Lucas, la última, pero- Lucas pero- que estuviese jugando, que estuviese bien físicamente y demás, podía ser el puesto ahí. Seguro Yo creo que que sí. pero, No está mal, si tiene- no sacamos un lateral de La la última. presión, Tienen que ser 15 tenemos que segundos. cerrar el registro. La última, Tiene que ser 15 segundos cada uno porque ya me 15 están tirando de segundos. las orejas. 15 segundos. Jugadores señalados. José Lu en el día de ayer tenía la oportunidad y parece que no la demostró o no la aprovechó. Le pesaba mucho lo de Ortuño, que son muchos goles en muy pocos partidos y yo creo que le pesó mucho. Además son jugadores completamente distintos. José Lu muchas veces corre por el campo como un pollo sin cabeza. Quiere hacerlo todo y quiere hacerlo demasiado. Yo creo que Mis 15 segundos. 4 futbolistas que estaban señalados. Saúl Berjón, el señor Omar, el señor Joselu y el señor del medio del campo al que le dimos Tejera. el premio, Tejera. Hemos recuperado 2, faltan 2. Ya sabe usted Exacto, quién falta. me parece. Ay, ¿Le parece bien? A Me Tejera parece- y a Berjón, dices. Sí, señor, hemos recuperado 2, nos faltan Vale. 2. ¿A quién Recuperables. Según él, a Tejera y a Berjón. Yo te No, quiero No, decir- no, espera que lo tacha. Lo No, tacha, sus 15 no, segundos. no, 15 segundos, no tenemos más, que me están tirando de las 15. orejas. Jugadores señalados. Joselu, ¿qué te pareció ayer? No me pasa. A mí yo no hablo de ninguno, son profesionales. A mí me gustan, hay 2 que vienen detrás, que son los del Vetusta, que van a quitar. El negro ese, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Joven. Joven. Tiene unas cualidades fabulosas, rápido, trabajador, no hay todo con balón, tiene la hostia. Y a mí me gustaba siempre Steve. Pero oye, ahora hay competencia, pero son mucho mejores los guajes esos que los 2 que tienen lo viendo 3 por ahí.
Pues muchísimas gracias. Tenemos que cerrar aquí la sección del Gemelu y nosotros continuamos con el programa con la pizarra de técnicos. Continuamos en Juego de Dos Conexión Oviedo y este año pues una de las novedades es esta sección que hoy hacemos, esta sección denominada la pizarra de los técnicos, la pizarra de los entrenadores. Tengo el placer de estar acompañado por Pedro Luis, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y por Marco Antonio, muy buenas noches, Marco. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta para los dos, un titular para el partido de ayer. Un titular, yo creo que 3 puntos importantes. Marco. El equipo se encuentra con lo que venía perdiendo. Ayer, al final, pues se logra una victoria en el minuto que tantas derrotas nos ocasionó, ¿no, Luis? Pedro Luis. Bueno, yo creo que no es cuestión del minuto, sí que puede ser anecdótico, ¿no? Pero yo creo que es más el cómo, ¿no? El cómo se ha conseguido esa victoria. Después de pasar una fase del partido probablemente similar a la de otros partidos anteriores y ser capaces de darle la vuelta a un marcador ante un rival difícil, el que te había puesto los primeros 45 minutos había sido superior, ¿no? Se han corregido algunas cosas y eso le ha bastado para tener un resultado positivo y muy necesario en el momento adecuado, yo creo. Marco, ¿ayer el fútbol fue justo con el Oviedo? Bueno, justo al final, cuando metes 2 goles y el contrario solo mete 1, pues eso es la justicia del fútbol, ¿no? Es decir, al final yo creo que es justo porque es verdad que la segunda parte Javi hace unos cambios que quiere ir a por el partido, quiere decir lo mismo que en el primer tiempo. A mí me extraña que salga de partida con Sangali en la banda derecha, ¿no? Cuando él en su día, en la primera rueda de prensa, dice que su lateral titular es Lucas, y por una decisión técnica y táctica le deja fuera de la convocatoria, ¿no? Es verdad que es un futbolista que ahora mismo se encuentra, Sangali, puede jugar yo creo que hasta de portero, se encuentra en un momento espléndido, pero para mí yo lo veo más de recurso de lateral que no como una persona que tenga que partir de esa posición. Es verdad que cuando lo mete en el medio del campo el equipo pisa más el área, pero aún así pudimos perder si no es la mano salvadora de Nereo, ¿no? Es decir, yo creo que la justicia es esa, que al final metes 2 goles más y tapa muchas carencias que tuvimos durante una laguna del partido. Pero Luis, me hablabas de una parte para cada equipo. Entiendo que la primera parte fue más del Albacete y la segunda parte lo vio por el partido, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que el Albacete impuso su criterio, ¿no? Lo que pretendía jugar. Hacer un fútbol en el que no tuviese mucha continuidad el Oviedo con posesión. Consiguieron imponerse, llegaron con cierta peligrosidad en 4 o 5 acciones que yo creo que podían haber hecho otro gol y de haberlo hecho hubiera complicado mucho la remontada. Y luego el Oviedo ha tenido esa capacidad de reacción, sustentado sobre todo en la jerarquía que tiene ahora mismo Saúl Berjón, que es capaz de aglutinar él solo acciones ofensivas para el equipo en acciones individuales, en estrategia, y ahí reclamamos un poco esa alternativa en la otra banda para no focalizar toda la atención ahí, y fue capaz de encontrar a Sangali en esa banda. Sangali desordenó mucho al Albacete porque se metió dentro también y eso provocó que esa segunda parte junto con Borja fueran superiores y hubieran conseguido que el Albacete no impusiera su ritmo de juego, ¿no? Marcos, seguimos teniendo carencia atrás, ¿no? Seguimos pasándolo mal atrás. Sí, porque sin ir más lejos, sabemos, porque además lo tuvimos en casa, ¿no? Susaeta cada vez que llegaba recibía solo, podía poner todos los centros que quería sin ningún futbolista encimándole encima. El primer gol nos lo meten de una mala marca de nuestro central, que venía siendo, por ejemplo, el domingo anterior el mejor futbolista, y realmente al final esas pequeñas vicisitudes que tenemos en el partido nos cuesta muy caras, ¿no? Nos ponemos por detrás y durante 20-30 minutos estamos a merced del equipo de Ramis. Vamos a ver el 11 que nos ponen nuestros compañeros de realización y lo vamos a analizar.
pues salíamos con Champán en la portería, Mosa, Cristian, Carlos Hernández, Sangali en esa posición retrasada que hablábamos antes, Lolo, Borja Tejera, Saúl Berjón, Omar Ramos y José Lu. Sabíamos que teníamos dos bajas importantes, Ortuño por el tema de la cláusula del miedo y Joel Bárcenas, que está convocado con la selección. ¿Era el mejor 11 para enfrentarse al Albacete, Marco? Bueno, yo partiendo de que para mí Sangali de mano tiene que partir en el medio del campo, pues no, pero bueno, hace un 11 yo creo que muy equilibrado, ¿no? Omar Ramos en Tenerife lo hubiera hecho muy bien, es decir, es un futbolista que para 60 minutos con balón nos puede aportar mucho, y arriba pues José Lu, es decir, José Lu tiene que ser el referente cuando no esté Ortuño, ¿no? Es verdad que pues es difícil que no meta gol, es difícil que no encuentre su nivel, cada vez está más obsesionado, no nos aporta ni en el trabajo ni de cara a gol, pero bueno, de mano yo también sería partidario de José Lu, el cambio natural por Ortuño. Mejora mucho el Oviedo en la segunda parte ayer con el cambio cuando entra, bueno, ponemos a Sangali más adelantado y Juanjo Nieto. Nieto, quizás tanto afición como prensa, como bueno, todos un poco lo pudimos sentenciar prácticamente sin ver a este futbolista, y ayer hace una reivindicación, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo el mayor hándicap que tienen los jugadores en cuanto a las sensaciones que ofrece a la afición son los resultados, ¿no? Si los jugadores participan en los partidos en los que los resultados son negativos, normalmente puedes estar generando una opinión que no está de acuerdo a la realidad, ¿no? El Real Oviedo, por desgracia, los primeros partidos estuvo a merced de los contrarios, y ahí pues yo creo que todos los jugadores que iban entrando en un momento determinado cometían algún error y estaban en entredicho con la afición, ¿no? Había una pequeña división, y ahora estos 4 o 5 últimos partidos en los que se ha conseguido no perder, en los que se ha conseguido equilibrar un poco la balanza de errores y aciertos, ha devuelto un poco a cada jugador el estatus en el que realmente se mueve. No son jugadores tan malos, tan negativos como se podía interpretar en un principio, y estamos llegando a un punto en el que probablemente consigamos el mejor rendimiento de varios de ellos, hacerlos coincidir en el tiempo, y seguramente veremos a un Oviedo diferente, ¿no? Y yo creo en ese sentido que Nieto es un jugador que tiene unos recursos, unas características que le vienen bien al equipo. La alineación inicial con Omar puede estar fundamentada en que el último partido que jugó fuera de casa lo hizo en una de las mejores actuaciones de él, y yo creo que podríamos estar entendiendo razonablemente como técnicos que el lateral Sangali, todos entendemos que es más ofensivo, pero el hecho de que hubieras conseguido unos resultados con él ahí atrás, bueno, pues vamos a ir dándole continuidad a esto y a ver si realmente Omar nos ofrece lo mismo que en Tenerife, y yo creo que esa fue la apuesta, ¿no? Lo del delantero yo creo que era evidente que tendríamos que jugar con José Lu por razones obvias, y yo creo que no acaba de encontrar el sitio, ¿no? Parece que está desubicado en el terreno de juego, y cuando el balón llega a los jugadores que realmente pueden tener posibilidades de centro, él generalmente no está en el sitio que tenía que estar. No atina y no encuentra. La frase de no encuentra su sitio es muy buena, porque yo creo que es lo que le está pasando. Porque ayer era el 9 puro, es decir, ayer juega de 9, ¿no, Marco? Ayer era su reivindicación. Sí, sobre todo teniendo futbolistas ahora mismo, y que era Omar, que era Saúl Berjón, que ahora mismo está en un momento espléndido en este último mes, que se ha echado el equipo a su espalda. Incluso Borja, sabes que siempre va a haber un pase, ¿no? Que tú tienes que estar en el área pues para tocar el último toque que vaya a la red, ¿no? Y él hace unos movimientos ilógicos. Hace demasiada diagonal, incluso se hace que el pase tenga que ser una pared entre él en vez de hacer la finalización, y entonces ahora mismo está desubicado. ¿Trabajo de Rozada ubicar a José Lu? Por ejemplo, se me ocurre, caer en banda. Hombre, yo creo que sobre todo José Lu es un futbolista profesional que ha experimentado una trayectoria muy positiva en la categoría en momentos determinados, y lo único que tiene que hacer es
coordinar, encontrar ese momento, ¿no? No vamos a descubrir a Joselu, sí que él tiene que entender a los compañeros, el juego, el trabajo de desgaste, tal vez psicológicamente es un hombre que lógicamente puede no estar pasando su mejor momento, porque no le salgan las cosas como quieren. Los delanteros viven del gol y si no los haces, pues lógicamente tienes esa presión, esa tensión. Si encima tienes Ortuño en el equipo y está el máximo goleador de la categoría, pues entonces, claro, eso te genera. Pero un ejemplo claro de cómo podría ser eso es el gol que marca Sangali, pues en el 95% de los casos tendría que ser el delantero el que llegara en esa posición, y sin embargo lleva un hombre de fuera, ¿no? Entonces, lo que dice Pedro de la ansiedad de Joselu, recordemos que el año pasado en un partido tampoco que le estaban saliendo las cosas, se acaba lesionando, sí, pegándole al balón en un lanzamiento que va al travesaño. Es decir, es un jugador que lo pasa mal cuando no le salen las cosas. Sí, pero es extraño, ¿no? Porque ya tiene una edad, ya está curtido en la segunda división, viene de ser hace 3 años máximo goleador de la categoría. Es verdad que viene a una plaza importante, es verdad que en Oviedo no miran al pasado, sino que quieren que el presente sea lo mejor, no te miran ni al futuro, y a él le puede demasiado la ansiedad. Es verdad que el trabajo que hace de correr es tremendo, pero a veces corre sin sentido, ¿no? Yo creo que ayer incluso Berjón le miraba 2 veces como diciendo, es imposible que todos los movimientos que hagas los hagas al revés, ¿no? Le miraba como diciendo, vamos a perdonarte porque sabemos que en el momento que encuentres el gol o en el momento que encuentres el trabajo de segundo punta con Ortuño vas a ser muy importante, pero ahora mismo pues esa ansiedad de que estamos abajo, de que el equipo no gana, y cuando el equipo no gana pues todo te sale mal, ¿no? Pues en vez de meterla dentro de esos 18 metros cuadrados, pues te pega en 12 centímetros, que es un palo, y es lo que le está pasando ahora mismo a Joselu. Como técnicos que sois, ¿cuánta importancia tiene dejar de ser farolillo rojo mentalmente para el equipo y el técnico? La autoestima en el fútbol yo creo que tiene un porcentaje altísimo en el rendimiento del jugador. Los jugadores son profesionales y trabajan al 200% durante toda la semana en busca de un objetivo a través de unos métodos, de una metodología. Si eso no se traduce en el partido con la victoria, pueden aparecer dudas, pueden aparecer situaciones que no espera, y genera tal vez un poco más de desconfianza, y todo junto hace que el rendimiento tal vez no consiga ser el óptimo. Yo creo que es importantísimo. Marco, no solo se sale de ser farolillo rojo, sino que ayer sales de descenso. Sí, y te da un plus, ¿no? Un plus de que el trabajo de por semana es muy válido, ¿no? Es decir, logras enlazar 2 victorias fuera de casa en los 2 desplazamientos que has hecho 8 puntos de los 12 últimos, que si hubiésemos tenido un poco más de suerte en las primeras jornadas, hablaríamos de que estaríamos en los puestos altos, ¿no? Porque hacer 8 puntos no está al nivel de cualquiera, 8 ¿no? de 12. Llevas casi un mes sin perder, el futbolista ve que el refuerzo es positivo, que lo que trabaja con Javi Rozada se está viendo domingo a domingo, y hombre, es un plus el mirar la clasificación y verte fuera de ese descenso. Quiere decir que poquito a poco que hagas las cosas bien, puedes estar más arriba. Entiendo que esta semana, para preparar el partido contra el Girona del Carlos Tartiere el próximo domingo, se prepara de otra forma, ¿no, Pedro? Hombre, sin duda, con la confianza que te da el saber que has sido capaz de ganar en un campo difícil, ante un rival muy competitivo. El hecho de salir de esos presión que te obliga a ir al límite, que te genera pues una duda en el juego, en la selección a tomar. Todas estas cosas hacen que la semana sea mucho más positiva, que sabes que puedes ganar a cualquier rival, que a poco que te salgan las cosas puedes estar compitiendo contra cualquier rival, pero la dificultad sigue ahí, ¿no? Vamos a hablar de los rivales que hay en la segunda división, es súper competitivo, y tal vez lo que te haya servido para ganar en Albacete, tal vez contra el Girona no te va a servir.
Marco, otras caras va a haber y se va a trabajar distinto. Se trabaja ¿no? de otra manera, incluso vemos que hubo futbolistas como Nieto que sale súper reforzado, ¿no? Un futbolista que todo el mundo hubiese matado, que ayer con la victoria pues parece que ha hecho mejor, es decir, al final cuando ganas se ven las cosas para trabajar de otra manera, ¿no? Lo que trabajas, ahora te va a venir un rival que es un Miura, un equipo con un presupuesto y una plantilla súper extraordinaria y que tiene las mismas derrotas que nosotros, pero tiene 16 puntos. Quiere decir que ha ganado 5 partidos. Es decir, es increíble que con 5 derrotas tenga la puntuación que tiene, pero bueno, al final tenemos que empezar a ganar en casa y esa moral, a ver si esta semana trabajamos, influimos ahí moral a tope para poder ganarle al Girona. Recordemos que viene de perder en casa con el Elche 0-2. Sí. Ese partido, ¿qué planteamiento tiene que hacer el Oviedo? ¿El Oviedo tiene que seguir siendo con una identidad propia? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que los equipos que quieran buscar objetivos altos en la clasificación, yo creo que tienen que tener una identidad X. Podrá seducir más o menos al aficionado, a los jugadores. Yo creo que hay que buscarles el rendimiento máximo que pueden dar en función a esa identidad que le quieres dar al equipo y yo creo que en eso lo tenemos que basar. El equipo corre, el equipo tiene presión alta, el equipo tiene ambición, el equipo puede que le falte algo de fluidez en el juego porque tal vez falte algún jugador en el centro del campo como lo venimos apuntando en muchas ocasiones. Y ahí yo creo que se tiene que ir manejando, perfeccionando todas esas cosas positivas que está demostrando y luego esperar que los jugadores con ese grado de confianza en lo que hacen tengan ese punto de rendimiento que favorezca la posibilidad de ganar los partidos, ¿no? Y en casa sobre todo porque cualquier objetivo pasa ineludiblemente por lo que puedas hacer en el Carlos Tartiere, tanto sea descenso, eludir descensos o objetivos de playoff o lo que sea, tiene que sacar todos los puntos posibles en casa. Marco, bueno, pues el equipo mismo frente al Girona. El equipo tiene una semejanza a su entrenador, ¿no? Quiere una presión alta arriba, quiere recuperar rápido el balón y luego, bueno, pues cuando cae el balón a pies de Berjón, pues ahora mismo es el futbolista diferencial en estos partidos, ¿no? Decía Pedro antes, tanto a balón parado como el 1 contra 1, el último pase pues siempre le está saliendo, entonces tenemos también a Borja, que encima ayer pues mete un gol que le va a dar una moral importante. Vamos a ver si es capaz de empezar a jugar de mano en el Carlos Tartiere, porque vemos que es de la partida fuera del Carlos Tartiere, pero aquí busca otras cosas Javier, y realmente el equipo tiene que tener su identidad, y yo creo que en este último mes tiene una identidad muy reconocida. Vamos a analizar a dos futbolistas. Vamos a empezar por Lolo, el trabajo de Lolo ayer en el medio del campo. Medio del campo, como bien dices Pedro, que quizás esa maquinaria no es tan productiva como en otros equipos, que es donde se cosecha el fútbol y donde se empieza a caldear todo, ¿no? El trabajo de Lolo ayer. Bueno, yo creo que ha ido como el partido del Oviedo, ¿no? De menos a más. Les costó muchísimo en la primera parte, en los que había bastante superioridad del Albacete, sobre todo esos desmarques que hacía Zozulia a la espalda de pivote defensivo, los centrales no acompañaban y luego dejaban muy fácil para las llegadas. Y ahí les costó interpretar esa situación, cerrar esas situaciones por dentro y llegaba con bastante facilidad el Albacete hasta esa zona, ¿no? Yo creo que es un jugador que tiene un físico para imponer en el pivote un poquito más de posicionamiento. Tal vez le falte en ese partido, yo creo, un poquito más de pase largo, de buscar un poco más superar alguna línea, no solo con pases cortos. Y tal vez llegada no le puedes exigir porque tiene el físico que tiene y bueno, hay momentos en los que le podríamos echar en falta un poquito de llegada, pero
yo creo que igual que el resto del equipo, en la segunda parte estuvo a un nivel que fue capaz de equilibrar el centro del campo y no era fácil. No era fácil, sobre todo contra el rival que tenías enfrente. Marco, Lolo, ayer. Fue un futbolista que fue de menos a más, fue un futbolista que para la creación necesita de que Sergio Tejera aporte mucho más de lo que aportó ayer. Es un futbolista que es el que nos tiene que hacer la transición de la salida del balón. Ayer Sergio Tejera no se encontró cómodo hasta última hora del partido y eso lo sufre Lolo, ¿no? Es decir, le cogían la espalda en el primer tiempo porque los centrales, bueno, pues ya hacen bastante con hacer sus marcas, venían de estar bastante criticados y no quieren salir a dar un paso a buscar a esa media punta o a ese hombre que entra por atrás, y le costó, pero yo creo que terminó el partido muy bien, incluso terminó el partido con llegada que para mí no tendría por qué llegar, ¿no? Llegó un par de veces, cosa que no fue capaz de llegar a José Lu, y llegó él al último remate. Y otro futbolista que quiero que me analicéis, que está en un estado excepcional, que es Saúl Berjón. Bueno, yo creo que Saúl Berjón, yo creo que es un nombre indiscutible, no solo en el Real Oviedo, en la categoría, yo creo que está muy por encima, técnicamente, tácticamente. Yo creo que es un jugador que es de los equipos que quieren tener objetivos altos y ser diferentes, ¿no? Tal vez haya estado maltratado en muchas fases del rendimiento en el juego del Oviedo, porque el equipo no generaba lo suficiente para que él pudiese aportar la diferencia ofensivamente, ¿no? Entonces le exigíamos situaciones defensivas, queríamos que casi que hasta que incluso hiciera de portero y marcara la diferencia y que no nos marcaran goles. No, yo creo que es un jugador que tiene que estar en contacto con el balón muchísimo tiempo, de cada vez que intervenga probablemente un porcentaje de un 90% va a obtener elecciones buenas. Tiene ahora la confianza que le está dando estas actuaciones de intentarlos uno contra uno, se va incluso en velocidad, pero yo creo que lo más importante es que el guante que tiene en el último pase, yo creo que es imprescindible en el Oviedo ahora, ¿no? Y ahí en la estrategia es un jugador que ve diferente y que es capaz de ejecutar, ¿no? Los que tienen esa opción, esas características de ejecutar a la máxima velocidad lo que piensan otros a menos velocidad, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo es un jugador imprescindible. Berjón, Marco. Futbolista imprescindible, ¿no? Futbolista top que decidió echar el equipo a sus espaldas, a tirar de Javi Rozada, tirar del oviedismo, tirar de su equipo, y ahora mismo es imprescindible para nosotros y, como dice Pedro, para la categoría. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Un placer tenerte. Marco, te quedas conmigo, que vamos a analizar después el próximo rival, AS Girona, y todos nosotros continuamos en Juego de Dos con Conexión Oviedo. Continuamos en Juego de Dos Conexión Oviedo, y hoy estamos otra vez en las instalaciones deportivas de Requesón. Si primero entrevistamos a Carlos Hernández, hoy es turno para el capitán, para el primer capitán del Real Oviedo, para el número 10, Saúl Berjón. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal el entreno que acabáis de terminar? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, preparando ya el partido del domingo y con lo que estamos preparando espero que salga todo bien. Bueno, la verdad que, como hablábamos el otro día, el fútbol no está siendo justo con vosotros, ¿no? No, yo creo que no. La verdad que es verdad que cometemos errores, eso está claro, igual que todos los equipos, solo que a nosotros nos penalizan mucho, ¿no? El otro día creo que fue muy injusto el resultado, porque creo que tenía que haber sido más abultado por nuestra parte. Pero bueno, espero que lo injusto que está siendo ahora, pues oye, en otro momento cambie y nos lo devuelva todo. Al final el fútbol son dinámicas, arrancamos con una dinámica muy negativa, vamos últimos. El otro día se podía haber salido de esa última plaza casi al minuto 90, pero bueno, al final yo creo que jugando como se está jugando en estos últimos partidos acabaremos saliendo. Seguro que sí, a mí es lo que me hace tener tranquilidad, ¿no? Ves al equipo trabajar y es para estar tranquilo, la verdad. Viendo los partidos, los últimos sobre todo, creo que merecimos mucho más. El fútbol, como tú dijiste, la dinámica ahora es negativa, es lo que hay, y bueno, esperemos que cuando llegue la buena, que la alarguemos
y a diferencia de otros años que empezamos bien y terminamos mal, pues esperemos que sea al revés. Ayer te escuchaba en rueda de prensa decir que te gusta seguir jugando pegado a la línea de cal. Mucha gente dice que queríamos ver a un Saúl en la media punta. Tanto en un lado como en el otro, yo creo que la mejor versión la das. Sí, a ver, yo me siento cómodo, ¿no? Es verdad que me siento más cómodo en la banda, porque yo cuando jugaba en el centro era delantero, no de media punta, pero bueno, si algún día tengo que jugar ahí, la verdad que lo haré encantado y yo creo que puedo dar una buena versión. Creo que juego mejor en banda porque tengo más 1 contra 1 que otra cosa, entonces eso no lo aprovecho. Cuando recibo de cara y puedo ir a por el lateral, la verdad que ahí no tengo ninguna duda, voy y juego mis bazas y bueno, yo creo que la mejor versión de Saúl es ahí y luego voy a centrar y así conseguimos que la metan, pues ya rematen. Es la leche, claro. Y que rematen y que entren. Eso es, el otro día hay una jugada espectacular que haces en banda que se da esa Tejera y tenemos la mala suerte que va al travesaño. Sí, la verdad que yo cuando hablo de mala suerte hablo de eso, ¿no? Yo creo que Sergio es un jugador que de 10 te mete 8 y tiene la suerte de que aparecen pues una de esas dos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, con lo positivo hay que quedarse y lo positivo yo creo que es que generamos muchísimas ocasiones, entonces así es imposible que el equipo vaya para abajo. Seguimos con lo positivo. Javi Rozada, ¿qué opina Saúl del nuevo técnico del Real Oviedo? Pues un chaval que está empezando y que tiene muchísima hambre, tiene que defender su sueño a muerte porque es lo que tiene que hacer y bueno, yo creo que lleva tiempo ya demostrando que es un gran entrenador. Creo que en 3 partidos, o no, que lleva 5 que lleva, creo que ya lo demostró y bueno, aún queda mucho más, ¿no? No tuvo tiempo para trabajar porque hubo 2 semanas con jornada de miércoles, entonces bueno, ya te digo, con lo poco que llevamos con él ya se vio un cambio creo que bastante grande, entonces creo que va a ser muy importante para el club. Nosotros la verdad que le hacemos caso porque desde que vino todo lo que nos dijo que iba a pasar en un partido ocurrió, entonces bueno, que te digan eso la verdad que te hace confiar más aún en él y bueno, nada, ya te digo que aproveche su oportunidad, tiene un grupo muy bueno, yo creo que no puede quejarse de absolutamente nada porque estamos todos atentos a lo que nos dice y queremos aprender y queremos trabajar con él a muerte y bueno, ya te digo, llegarán los resultados porque con el entrenador que hay, con la plantilla que hay, solo puede llegar algo bueno. Ya para ir finalizando, un mensaje que le quieras lanzar a la afición. Pues nada, simplemente darles las gracias por el apoyo que nos dan en esta situación, ¿no? Que no es fácil. Es verdad que las primeras jornadas, pues bueno, yo creo que cuesta más encajar una derrota, pero bueno, con el paso de las semanas se dieron cuenta de que nosotros lo hacemos lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos y que por trabajo no es, y es verdad que, como dije ayer en la rueda de prensa, ¿no? Jugar en el Tartiere con la afición de tu lado es una sensación espectacular y eso solo se le puede agradecer, ¿no? Que confíen en nosotros, que vamos a tirar para arriba, que no tengo la menor duda y nada, ya te digo, gracias, que solo se puede decir eso. Perfecto, Saúl, muchísimas gracias y como os digo siempre, vuestra suerte será la nuestra. Gracias a vosotros. Continuamos con Juego de Dos con la siguiente sección. Mi agradecimiento tiene que ir al Real Oviedo, tiene que ir a Saúl Berjón y por supuesto a Pedro Ayongo por esta entrevista. Ya les anticipo que en las próximas semanas vamos a tener al míster, a Javier Rozada, va a ser aquí o va a ser abajo en el Requesón, pero es algo que estamos preparando ya para muy pronto. Saben ustedes que a principio de año generamos algunas nuevas secciones, hay una que a mí me encanta porque bueno, la persona es entrañable y muy querida por nosotros. Piraña, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Tenemos el no me gusta y el me gusta. Va a empezar, creo usted, por el no me gusta, que no le ha gustado. Pues no me ha gustado. Últimas noticias deportivas. Pues no me ha gustado el valor que no se le está dando al maratoniano Quiñoque, porque rebajar una marca de 42 kilómetros en 2 horas, eso no está al alcance de muchos. De hecho, no lo hizo nunca nadie. Y ahora están como echándole para atrás por culpa de que si las zapatillas, que se eligió las liebres. Bueno, las zapatillas no corren, las liebres no corren. Si él no le da zapato, es imposible bajar de 2 horas. 2 días después, otra compatriota de él también baja el récord mundial a 2 horas 15 minutos. O sea, es una pasada y yo creo que había que darle el valor que se merecen. Bueno, creo que siempre tiene valor, cualquiera que haya corrido un maratón sabe que el valor es tremendo tanto para el que hace menos de 2 horas como para el que hace 4, porque 42 kilómetros son palabras mayores. Bueno, toca el me gusta y lo temo usted porque lo veo equipado. Cuénteme usted por dónde va el tema hoy. Bueno, pues vengo equipado con el gorro de bombero
y el extintor, porque el otro día mi gran amigo Joaquín de la bancada sportinguista dijo que si el Sporting iría al último, que ardería Gijón. Yo creo que ahora ya tienen el foco prendido. Nosotros estamos en visos de apagar el nuestro, que también tenemos bastante lumbre, pero bueno, las sensaciones de un equipo y de otro son dispares, y yo, como soy muy solidario, pues yo le echo un cable a la bancada sportinguista y si tengo que ir a apagar el fuego de Gijón, voy sin ningún tipo de problema. Siempre generoso, el señor Piraña siempre simpático, es un auténtico crack. Les dejamos, llegan los aficionados, llega la tertulia, Juego de Dos, llega Pedro Ayongo, dentro de un momento. Continuamos en Juego de Dos, turno de la tertulia de aficionados. Tengo el placer de estar acompañado por Nacho Garmendia, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Don Alberto Palacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Dicen que la cara es el reflejo del alma y hoy las caras son sonrientes, ¿no, Nacho? Pues sí, la verdad. Venimos hasta con una camisa de color verde esperanza, porque, bueno, sinceramente estaba bastante tranquilo en las últimas semanas cuando venían mal dadas, por así decirlo. Y ayer, pues bueno, por fin tenemos una alegría descontrolada, ¿no? Yo creo que a las 8 menos 10, menos 5 de la tarde se oyó un grito ensordecedor en todo Oviedo a través de las ventanas de los bares con ese gol de Borja Sánchez que nos hizo saltar de alegría y de sacar la rabia que llevábamos dentro, pues bueno, por los últimos minutos de los anteriores partidos, ¿no? Ayer el fútbol, como bien decía Javi Rozada hace 2 semanas, cuando unas veces te quita, otras te da. Ayer tocó que nos diesen y bueno, ahora a seguir apretando un huevo contra otro y a esperar al Girona e intentar sacar los 3 puntos en casa por fin, que sería la primera victoria. Recuerdo que en la radio me dijiste que amaneciste aquel jueves después de la victoria en Tenerife como no habías amanecido muchos años en tu vida. ¿Cómo amaneciste hoy? Pues hoy amanecí muy bien, pero además lo que costó fue conciliar el sueño, ¿no? Dándole vueltas, viendo muchas redes sociales, viendo mucho el gol narrado por nuestro amigo Miguel Fernández, bueno, todo tipo de comentarios a favor del Oviedo y por fin, desde hacía tiempo, la balanza se inclina a nuestro favor, ¿no? A final del partido y no en contra. Yo creo que es un chute de vitaminas, un chute de alegría, que esperemos que le venga bien al equipo y que si conseguimos consolidarlo contra el Girona, pues sería sumamente importante para seguir creciendo como estamos haciéndolo ahora. Venga, llevamos un año que no estamos siendo resultadistas, es decir, llevamos un año en el que estamos analizando el juego del equipo y llevamos un año en el que estamos viendo las mejoras que se introdujo con la llegada de Javi Rozada. ¿Fue la segunda parte del Oviedo ayer una de las mejores de los últimos años, Nacho? Para mí, sin lugar a dudas, sí, creo que hay un cambio en el partido que es bueno, el posicionar a Nieto en la posición de lateral derecho, retirar a Omar Ramos y meter en esa posición a Sangali, subir a Sangali, que creo que ahora mismo, hoy por hoy, junto con Saúl Berjón, es el jugador más en forma de toda la plantilla del Real Oviedo. Para mí ha sido, sin lugar a dudas, la segunda, bueno, los mejores minutos que hemos visto a este Real Oviedo, y creo que es, y se me escapa la risa solo de la ilusión que me hace, pues bueno, estamos viendo ya un poco lo que vamos a apreciar en los partidos que vamos a tener de aquí a final de Liga en el equipo de Javi Rozada, ¿no? Berto, misma. Totalmente de acuerdo y además a mí si hay algo que me gusta es la capacidad en este caso del míster de leer esos partidos, que era una de las cosas que achacamos a los anteriores entrenadores, ¿no? Ese cambio, como dice Nacho, de Sangali, que está siendo el comodín, ¿no? El que juega en todos sitios y además lo hace bien en todos, el meter a Nieto, que hasta ahora veis un jugador bastante criticado y que ayer los minutos que está incluso participa directamente en el gol de Borja Sánchez y junto con un gran Saúl, que no entiendo cómo puede haber gente que lo siga criticando, que no corre, que no sé qué. Bueno, pues yo creo que estamos ante probablemente la mejor segunda parte de hace mucho tiempo. Bueno, esta semana, aparte de faceta deportiva, tuvimos faceta en los despachos. ¿Cómo analizáis esa salida de Joaquín del Olmo? Bueno, yo creo que a todos y hasta el propio del Olmo le coge también por sorpresa, a nosotros también nos coge por sorpresa, ¿no? La llegada de esa persona de confianza del Grupo Carso,
que bueno, pues al final se decide la destitución de un poco la cabeza visible del Grupo Carso en el Real Oviedo. Al final nosotros lo que tenemos que estar es con confianza en la labor que está desarrollando el Grupo Carso, pero sobre todo confianza en los 22 jugadores que hacen la primera, o 24 jugadores que están ahora mismo en la primera plantilla del Real Oviedo y que son los que nos van a sacar hacia adelante y los que tienen que hacernos llegar a intentar por lo menos meter la cabeza en el playoff, ¿no? ¿Berto? Algo que yo creo que nos pilla un poco por sorpresa, a pesar de que había parte importante de la grada que lo pedía, pero bueno, yo creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Veremos si el tiempo da o quita razones y que la gente que esté ahora, sea quien sea, cada uno cumpla su rol dentro de la directiva. Bueno, al final no deja de ser una empresa, no deja de ser una empresa más dentro del grupo de empresas de Carso y bueno, se toma esta decisión. Hay otra persona aquí ahora mismo desempeñando las funciones, como él dijo en esa rueda de prensa que sale a dar con el presidente Jorge Ballena, diciendo que viene aquí a poner orden. Bueno, pues esperemos que ese orden sea siempre para bien. La faceta deportiva, afortunadamente, la victoria de ayer va a dar tranquilidad. Hoy por la tarde ya se veían otras caras a lo largo de la semana. El partido de preparar un partido después de una victoria no tiene nada que ver que prepararlo desde una derrota. Y una cosa importantísima que quiero analizar: 2 victorias seguidas fuera de casa son en el Real Oviedo. No lo recordábamos. Yo personalmente, ayer lo hablábamos, no. Yo creo que al final es un poco la dinámica en la que está el equipo desde que cogió Javi Rozada el conjunto, ¿no? Ciertos partidos aquí en casa tuvimos mala suerte en los últimos minutos y bueno, por esa mala suerte, no hemos conseguido sacar más puntos, ¿no? Al final lo que tenemos que pensar es que desde que llegó Javi llevamos 5 partidos invictos y que vamos en una dinámica positiva, como hacemos ver a nuestros telespectadores desde hace ya varias semanas, que la dinámica ha cambiado totalmente, que la imagen en el campo, la imagen de los jugadores, la imagen que transmite Javi Rozada en la línea de banda, animando al público, yendo a presionar incluso a ras de campo con los jugadores cuando están presionando un balón, la afición ovacionando a los jugadores, eso todo ha cambiado ya en el Real Oviedo, ¿no? Entonces por eso llevo varias semanas diciendo que al final un poco lo que tenemos que ser es pesimistas y coger y decir, bueno, pues vamos a levantar entre todos el vuelo y al final nos posicionaremos donde nos corresponde, porque como bien dije desde hace ya varias semanas, tenemos mucha mejor plantilla que el año pasado. Berto, tú jugaste al fútbol, sigues haciéndolo. ¿Cuánta importancia tiene que un equipo esté con el entrenador y que el entrenador esté con el equipo? Total y absoluta, y además lo hablamos cuando nos pusieron a Javi Rozada. Javi Rozada es un tío que no deja indiferente a nadie, ¿no? y sobre todo transmite. O sea, hay algo que no es negociable y es la actitud de los jugadores. Como bien dice Nacho, la intensidad con la que Javi, yo me fijo de vez en cuando en los partidos y está a 1000 por hora de lado a lado en el área técnica y eso es fundamental. Un tío que transmita, que sea capaz de llegar a los jugadores, que estos, además todos en rueda de prensa dicen que todas las cosas que les ha dicho Javi Rozada que iban a pasar en los partidos que lleva como técnico han pasado. Lo decía Saúl en la entrevista que le hacías, ¿no? Y sobremanera además que joder, es un tío que sobre todo en esta segunda división, si algo hay que hacer es pelear, pues eso lo tenemos asegurado y con Javi no es negociable. La intensidad no es negociable, lo plasmó en todos sus equipos, llega al fútbol profesional y lo sigue haciendo. Nacho, ¿qué fue lo mejor del partido de ayer? Y no, quitando el resultado, evidentemente. Hombre, yo creo que un poco la imagen de conjunto, ¿no?, que da el Real Oviedo. Fuera ya de individualidades, porque bueno, sí que me gustaría romper, aprovecho que me haces esta pregunta, me gustaría romper una lanza en favor de un jugador que en redes sociales se está dando un poco de caña. Y para mí es un gran jugador, que es Joselu, que no atraviesa su mejor momento ahora mismo, el delantero del Real Oviedo. Me gustaría romper una lanza en su favor porque hace un trabajo por detrás, que es lo que le manda al míster y lo que le demandan los diferentes entrenadores, que es abrir huecos, pegarse con los defensas, salir a morder como un pitbull la salida de balón del equipo rival, y ahora mismo lo único que le falla o que le falta es esa alegría, ¿no?, a la hora de rematar, esa confianza, ¿no? Yo estoy convencido que Joselu es un gran jugador, es un gran delantero. Creo que al final nos va a dar tardes de alegría, va a encontrar su sitio también en la plantilla del Real Oviedo. Javi cuenta con todo el mundo, va a tener a todo el mundo motivado, y yo lo que sí que pido es un poco de prudencia y de paciencia al aficionado de Carballón, y no hay que olvidar
que los 24 jugadores que tenemos ahora mismo, que son los que nos van a defender los colores cuando haya una lesión, cuando haya una sanción. Y no podemos cometer errores de insultar a jugadores, tanto en redes sociales o que estén tomando un café en una cafetería en Oviedo y que llegue una señora y le increpe o que le diga cualquier historia. Al final son jugadores, son personas, tienen su corazoncito, defienden nuestros colores y hasta que estén aquí, hasta el último día vistiendo la camiseta del Real Oviedo, hay que defenderlos a muerte. Berto, lo mejor de ayer. Pues yo creo que lo mejor de ayer, además de estar totalmente de acuerdo con Nacho, yo creo que igual que los resultados y el fútbol son dinámicas, lo hemos comentado muchas veces, en los estados de ánimo de los jugadores también lo son, ¿no? Ayer veíamos como un jugador que hace una semana lo estábamos criticando como Juanjo Nieto, bueno, pues en el rato que está en el campo es uno de los jugadores que motiva, además del nivel de conjunto, esa pequeña remontada. Yo estoy convencido también de que Joselu tendrá sus momentos de gloria, pero mentalicémonos ni que ni somos tan malos el día que nos salen las cosas mal, ni somos estrellas el día que metemos los goles, ¿no? O sea, que Borja es un jugador que es un crack, se lleva pidiendo a gritos hace mucho tiempo, aunque le quede todavía mucho por demostrar, pero también tendrá sus momentos de bajón, ¿no? Y los ha tenido Saúl, los ha tenido cualquier otro. Como dice Nacho, son nuestros jugadores, hay que defenderlos y sobre todo, el bien de ellos va a ser el bien del Real Oviedo. Lo peor de ayer, Nacho. Bueno, yo ayer, pues no sé, igual esos pequeños errores defensivos que nos hacen estar ahí en un hilo, ¿no? También me gustaría no romper una lanza en favor pero sí que pues darle un poco el mérito que se merece, ¿no?, a Nereo Champán, porque creo que el partido ayer no lo gana ni Saúl Berjón con el partidazo que hizo, que estuvo de 10, no lo gana Borja Sánchez con el partidazo que hizo, que también estuvo de 10, ni Sangali. Yo creo que el partido lo gana con su intervención Nereo Champán, con esa mano que saca dura arriba a menos de 4 o 5 metros de distancia del delantero, que para mí es brutal, creo que es una de las paradas de la temporada, que nos permite seguir vivos en el partido. Y luego, de hecho, en la siguiente jugada estamos a punto de marcar con un remate alto que le saca buena intervención de Sangali, y al final llega el gol que nos hace el éxtasis. Pero bueno, siempre nos acordamos de los jugadores que meten el gol, de los que hacen las jugadas, pero también hay que darle el beneficio o sí, porque ahí hubieran matado el partido. Correcto. Ahí el Albacete hubiera matado el partido. De hecho, yo cuando vi que le cogían la espalda a Cristian, si no creo que era Cristian el que estaba con el delantero, que la jugada es una jugada tonta, porque la gente... Es que es un rechace al final, es otro rechace que te va el delantero. Es un despeje de Nieto, que pega en un jugador de ellos, sale bombeado, igual 15, 20 metros hacia arriba, y traca. Los jugadores del Oviedo, los defensas, salen ya, en teoría, con ese despeje de Nieto, salen buscando la salida de presionar donde caiga la pelota, y nos encontramos con que ese rechace cae a la espalda de los jugadores, el delantero del Albacete anda listo, y tienen esa oportunidad que si no llega a ser por Nereo Champán, la verdad es que nos hubiésemos vuelto otra vez con 0 puntos, metidos abajo en la cola, hubiese habido siempre ese pesimismo que hay de somos muy malos porque estamos siempre igual, regalando partidos, y al final, mira, lo que es una intervención, te hace salir una contra, tienes una ocasión, en la jugada siguiente metes el gol y somos dioses ya. Lo que es fútbol, es el fútbol. El fútbol en el fútbol. Lo peor de ayer, Berto. Por ponerles una pega más allá de las actuaciones individuales, tanto de Champán como Saúl, Sangali, que seguro que nos ponemos de acuerdo, el gol que encajamos yo creo que estamos un pelín blandos en defensa. No sé, creo que es Carlos el que llega con un pelín de retraso, el balón, se deja pensar demasiado quizás el balón que pone Susaeta es un balón espectacular, y bueno, pues el delantero para mí en ese remate abajo para Champán es complicado, pero quizá esa estar tan blandos en defensa, aunque hemos mejorado de hace jornadas para acá y hemos recuperado a Carlos, independientemente de que esta jugada sea él el que tenía que estar marcando al goleador del Albacete, por poner una pega yo pondría esa, ¿no? Esa blandeza. Berto me apunta que se recupera a Carlos, hay que recuperar a Arribas también, ¿no, Nacho? Sí, creo que Arribas, jugador top de la categoría, antes comentaba lo de Joselu, creo que también tenemos que tener un poco de paciencia con Arribas, y bueno, pues desde aquí hacer un llamamiento principalmente a la afición más ruidosa del Real Oviedo, ¿no? Que parece que tuvieron ahí un pequeño encontronazo de puntos de vista diferentes con el central. Pues bueno, decirles que simplemente, pues bueno, que al final hay que mirar los intereses del Oviedo. Nos interesa que ese jugador, que puede darnos muchas alegrías y que puede crear una dupla perfecta y buenísima para la defensa con Carlos, hay que recuperar su mejor versión, ¿no? Hay una entrevista de Arribas en un periódico local, en el cual le preguntan por esa jugada, ese supuesto encontronazo, ¿no?, con la afición, el cual intenta explicar, y bueno, pues él da su punto de vista. Da su punto de vista, dice que no hizo nada raro, pero bueno, al final son
dejémoslo aunque sea malos entendidos y desde- peleemos todos por un bien común, que es lo que tenemos que hacer. Esto es lo mismo que sucedió con Erice cuando se fue en el último cambio, me parece que fue contra Osasuna, que se puso la mano a la oreja y, te voy a decir, 100 espectadores vimos que realmente ponía la mano a la oreja, como llamando la atención del público, y se le echó todo el mundo encima. Como el gesto de Fernando Gamboa en su día en el centro del campo también diciendo tal. Ese tipo de acciones a la gente del Tartiere no les gusta. Pero sí que es verdad que, bueno, arriba se acaba de llegar al Tartiere, todo el mundo comenta que es un gran defensa y que nos puede dar tardes de gloria también. Pues oye, vamos a romper una lanza también en su favor y vamos a intentar que entre todos llevemos al Oviedo a lo más alto. Fuera del descenso, próximo partido en el Carlos Tartiere, se va a vivir de otra forma, ¿no? Hombre, yo creo que, para empezar, yo creo que va a haber más público ya, porque bueno, al final esta victoria lo que nos hace también es llenarnos de optimismo, ¿no? y de ver otra dinámica en el Real Oviedo, y creo que el fin de semana que viene el Tartiere va a ser una caldera, como bien comentaba Javi Rozada en su día, ¿no? Ya nos toca disfrutar de una victoria en el Carlos Tartiere, ¿no? Y que decir tiene que 2 seguidas sería la hostia, pero sobre todo que la afición local vea cómo su equipo consigue 3 puntos en casa, va a ser el que dé ese plus para que esa caldera estalle de verdad. Y lo hablamos muchas veces, al final viene el Girona, pero es que en esta segunda división... No hay equipo débil ni equipo fuerte. Viene el Girona de perder con el Elche. 0-2 en casa con el Elche. O sea, es que... Pero bueno, Montilivi hacía no sé cuántos partidos llevaba el Girona sin perder. O sea, y llegó el Elche, les metió un 0-2 y a lo mejor te llegan aquí y entran en una dinámica negativa y pierden a lo mejor ahora 3, 4, 5 partidos seguidos. La segunda división ahora mismo nos pasó a nosotros. Extremadura... empatamos con Zaragoza. Duelo de pichichis aquí, además, ¿eh? Es que al final, sí, duelo de pichichis. Cualquier equipo te puede hacer un 7 hoy en día. La segunda división es lo que tiene. Puedes ganar fuera de casa, puedes perder en casa. Bueno, cualquier equipo es fuerte. Lo de calendario asequible y el calendario no asequible, vamos a dejarlo, porque el año pasado tuvimos esa idea y nos salió rara. Mira, Pedro, la clasificación, mira los que están abajo. Simplemente Deportivo, Málaga, el Real Oviedo, son equipos que si dieses la vuelta a la clasificación podrían ser los 3 primeros de la clasificación, por nombre, por historia, por presupuesto, por 1000 cosas, ¿no? Yo miraba la clasificación del año pasado en esta jornada y no tuvo nada que ver con lo que pasó al final. Es decir, Osasuna el año pasado a estas alturas creo que tenía 13 puntos. Claro. El Albacete, por ejemplo, el año pasado llegó a playoff dando una imagen espectacular durante todo el año. Llegamos nosotros, hicimos un partido que nos los comimos con patatas y al final 1-2. Todos los años empezamos bien y nos quedamos a las puertas. Ojalá este año que hemos empezado mal, acaben las cosas de una forma totalmente contraria. Hoy lo hablaba yo precisamente con un colega que me decía él, es que Nacho ha sido también al Tartiere, me decía él, es que yo ahora mismo estoy, tal y como estamos en la posición, en la clasificación, estoy más ilusionado, porque veo que el equipo ataca en oleadas, que llegamos con 5 o 6 jugadores, que sabemos a lo que jugamos, que tenemos un esquema de juego, que tenemos un patrón bien marcado, y prefiero esta imagen y estoy más tranquilo de hacia lo que vamos, como quien dice, que no el año que echaron a Anquela, que estábamos séptimos y que estábamos ahí raspando, diciendo, hostia, que entramos, pero no teníamos un patrón de juego, porque sí, que tienes tienes una dinámica ascendente. Entonces, al final yo creo que eso es lo que tiene que ilusionarnos, ¿no? Que dinámica ascendente y se dio el resultado ya, que era lo que faltaba. Correcto. Porque al final tienes que sumar. La pizca de suerte, Tienes que sumar. Momento moscovitas, ¿a quién se lo damos ayer? Hombre, es un tópico, Yo, por merecimiento, se lo daría a Saúl Berjón, porque fue el partido, pero como ya lo tenía en otras ocasiones, como si vamos a Saúl Berjón, luego no correrá por de tanto comer moscovitas, pero ayer fue el mejor con diferencia. Yo en este caso se lo voy a dar a Sangali. ¿Sangali? Pues yo, si pudiese dárselo al entrenador, se lo daría a Javi Rozada, porque creo que es el artífice de este cambio que está realizando el Real Oviedo. Puedes dárselo a Javi. Pues se lo voy a dar a Javi Rozada, y el siguiente gol que meta Borja, aunque es su primer gol en la Liga de Fútbol Profesional, y creo que que está haciendo unos partidos espectaculares en esta confianza que le está dando el míster, se lo daría a Borja, pero creo que el auténtico revulsivo que está teniendo el Real Oviedo tiene nombre y apellido, si es el señor Javi Rozada. Sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Nacho y vamos a dárselas a Javi. ¿Qué esperamos para el partido de Girona, Berto?
Pues lo que te decía hace un momento, yo espero que sea la primera victoria del Oviedo del Tartiere, que ya nos merecíamos la victoria de ayer, merecíamos tener alegrías, pero sobre todo merecemos vivir una de forma conjunta, afición, jugadores, celebrar algo en casa de una puñetera vez, que nos está costando conseguir ese triunfo y a ver si puede ser este domingo frente al Girona. Nacho, la misma para terminar. Bueno, fundamentalmente seguir viendo la comunión que vi el fin de semana anterior en el Tartiere, cuando tuvimos que apretar los aficionados, apretamos y estuvimos de la mano del equipo, y fundamentalmente, pues bueno, como decía Berto también, el poder celebrar una victoria y una alegría con los jugadores y con todos los aficionados. Perfecto. Muchísimas gracias, Berto. Hasta aquí la tertulia. Gracias, Nachín. Gracias, Volverás Pedro. el próximo lunes. Gracias. Y a todos vosotros, deciros nada más que continuamos en Juego de Dos Conexión Oviedo. Y continuamos en Juego de Dos, vamos con la última de las secciones de la noche. Tengo a Marco Antonio Iglesias para analizar el próximo rival. Recordemos, Girona visitará al Carlos Tartiere el próximo domingo, 6 de la tarde. Marco, equipazo. Octavo clasificado, 16 puntos, 5 victorias, un empate y las mismas derrotas que el Real Oviedo, 5. Es decir, es un equipazo por presupuesto, un equipazo por futbolista. Es decir, mantiene, yo creo que al jugador, después de Saúl Berjón, más diferencial que hay en la categoría, que es Cristian Stuani. Es decir, el equipo de Juan Carlos Unzué está hecho a base de talonario, ¿no? Fue capaz de mantener el equipo que prácticamente ganó en el Bernabéu, a excepción del portero de Bono que le marcha y de Portu, pero fichan a Juan Carlos, fichan a Asier Riesgo. Es decir, suele jugar con un 4-2-3-1. Cuando empezó jugando el primer partido ante el Real Sporting de Gijón con un 3-4-3, fue a Albacete, le pasó lo mismo. En los 2 primeros partidos consiguió 1 de 6 y cambió el sistema Juan Carlos Unzué, ¿no? Tiene gente muy importante. Yo creo que tiene el mejor lateral derecho de la categoría, que es Pablo Mafeo, que es prácticamente un extremo. Hay partidos en los que juega de extremo. Tiene a Juanpe, que el año pasado jugaba en Primera División, tiene a Alcalá de centrales y tiene a Dai Benítez en el lateral izquierdo, ¿no? En el centro del campo mantiene a Granel y a Gambú. Y sobre todo tiene un futbolista por el que el Oviedo tenía fichado, y a base de talonario, a base de poner más ceros que el Real Oviedo, que es Diamancá, que ha perdido la titularidad en el Girona, ¿no? Y luego arriba tiene pólvora, tiene a Margual en la izquierda, tiene a Alex Gallar, es del Huesca, y sobre todo, vuelvo a decir, a Cristian Stuani. Tiene un futbolista que sorprende, ¿no? Ha fichado a Jonathan Soriano, es decir, futbolista que estuvo en el Salzburgo, que metía una cantidad de goles impresionantes y que solo ha jugado 57 minutos. Juega Jairo, él es del Cádiz, cuando Cristian Stuani está sancionado o lesionado antes que él. Y hay otro futbolista que ficharon también, pues con bastante dinero, él es del Sporting, Calavera, que solo lleva disputados unos 50 minutos, ¿no? Tiene luego cambios como Samu Sainz, es decir, el equipo es un equipo importante, pero al final, lejos de Montilivi, 4 derrotas y una sola victoria en Santander. Por lo tanto, es un equipo que fuera de... Y vienen de perder en casa frente al Elche. Y viene de perder en casa contra el Elche 0-2, ¿no? Es decir, es un equipo que está hecho pues para ascenso directo y le está costando muchísimo el meterse en los puestos de ascenso. Es verdad que al final estás a una victoria del segundo clasificado, pero te empieza a pesar la responsabilidad y yo creo que pueden enlazar otra derrota en el Carlos Tartiere que les hunda un poquito más. Seguramente que si el Oviedo hace las cosas como las hizo ayer en Albacete, es muy probable esa victoria del conjunto Carballón. Marco, muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos vosotros, hasta aquí el Juego de Dos Conexión Oviedo de hoy y os dejamos con Juego de Dos Conexión Sporting.